Revelado, la increíble historia de Walt Disney de la quiebra a un imperio extraordinario. Miguel sostenía en sus manos la vieja carta, sus ojos se llenaban de luz y asombro. Las palabras de su abuela resonaban en su mente: nunca dejes de soñar, mi niño, mientras su corazón latía como un tambor ensordecedor. En una pequeña casa de inmigrantes en los suburbios de Chicago, había un mundo de posibilidades que se enfrentaba a la dura realidad que le rodeaba. Su risa contagiosa y su mirada profunda ocultaban una lucha interna. ¿Cómo podía seguir el legado de una artista que nunca fue reconocida, mientras su familia apenas lograba salir adelante? El arte y el cine significaban todo para él. Cada trazo en un lienzo guardaba un susurro de los sueños de su abuela, cada película era un viaje a mundos donde todo era posible. Sin embargo, en la mesa de su casa, conversaban sobre deudas y trabajos, y su madre cada día le repetía que el arte no alimentaba a la familia. La presión de ser útil, de dejar atrás sus sueños por el bienestar de sus seres queridos, lo hundía en un mar de angustia. ¿Cómo podía decirle a su familia que deseaba ser cineasta, cuando sabían que el sacrificio era la norma en su mundo? Mientras navegaba por los papeles viejos, encontró la carta que hablaba de Walt Disney, un hombre que se levantó de la quiebra y logró construir un imperio de creatividad. La historia de Disney le golpeó como un rayo, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Pero al mismo tiempo, el miedo a fracasar, el temor a desilusionar a su familia lo mantenía atrapado. Se sentía como un ave enjaulada, soñando con volar, pero con el peso del mundo sobre sus alas. Cada incertidumbre que enfrentaba era como un puñal que le atravesaba el corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La competitividad lo rodeaba como niebla densa. La competencia de cortometrajes se acercaba, una oportunidad para mostrar su talento, pero también una puerta que lo expondría a los juicios de su familia, sus amigos y sobre todo, a la voz más dura en su cabeza, la de su padre, su mayor crítico. La imagen de su padre, con ceño fruncido, retumbaba en su cerebro. Miguel se preguntaba si realmente podía desafiar esa expectativa, si podría traducir su dolor y obsesión en una obra digna. La idea de defraudar a quienes más amaba lo ahogaba. Con cada idea que le surgía, enfrentaba el abismo de su propio miedo. Su mente iba y venía entre la llama de la inquietud y el eco de sus sueños ahogados. Pero oculta entre las pertenencias de su abuela, halló un viejo retrato. Una imagen casi olvidada, que podía desatar un torrente de emociones y recuerdos. Se sintió atrapado en una tormenta interna, las raíces de su legado lo llamaban, pero el ruido de su realidad amenazaba con ahogarlo. El momento del desafío se acercaba, y Miguel sabía que debía decidir. ¿Sería el arte un símbolo de esperanza o una carga que añadir al sacrificio familiar? Las sombras de su mente junto con los ecos de sus sueños y desilusiones, lo empujaban hacia una encrucijada. El calor de su abuela en su corazón le susurraba que había que arriesgarse, pero el peso de la tradición le decía que renunciara. Con el alma en un hilo y recuerdos latentes, Miguel sabía que se acercaba a un precipicio. ¿Podría encontrar la respuesta que tanto buscaba antes de caer en el olvido? La brisa suave de la mañana entraba por la ventana mientras Miguel se sentaba en la mesa de su cocina, absorto en sus pensamientos. Los ecos de su abuela resonaban en su mente, pero la figura de su padre dominaba el entorno, sembrando dudas en cada rincón de su alma. Frente a él, unas hojas en blanco lo miraban desafiantes. Era el momento de dar forma a su visión, de plasmar aquellos destellos de creatividad que lo habían naufragado en un mar de incertidumbre. Sin embargo, escribir se había vuelto un desafío emocional. De repente, el lienzo que una vez le había prometido libertad ahora parecía una prisión. Miguel se sentía dividido, desgarrado entre dos mundos, uno lleno de sueños y arte y otro de obligaciones familiares. Cada palabra que intentaba escribir era arrastrada por su propia autocrítica, una voz interna que susurraba que no era lo suficientemente bueno, que el arte no era un camino viable. Sus manos se movían mecánicamente, pero su mente escapaba a un rincón oscuro donde los miedos acumulaban.
¿Qué pasaría si su padre se enteraba de sus aspiraciones? ¿Qué pasaría si fallaba en la competencia? Pensamientos como estos le aplastaban el pecho y sentía que cada músculo de su cuerpo se tensaba, esperando la embestida del juicio. Consciente de su bloqueo, se detuvo y cerró los ojos. Recordó la carta con la historia de Disney, un hombre que había enfrentado la quiebra y había emergido con más determinación que nunca. Esa historia chispeaba en su interior como un faro en la penumbra. Él también podía enfrentarse a sus demonios, solo tenía que encontrar el coraje para dar el primer paso. Decidido, abrió los ojos y se estiró, intentando disipar la tensión. Tomó un bolígrafo y comenzó a trazar líneas aleatorias en el papel. Rápidamente esas líneas desordenadas comenzaron a transformarse. Cuerpos en movimiento, risas, tristeza. Cada trazo hablado le permitía conectar con aquel deseo olvidado, contar historias, contar su historia. El arte se convertía nuevamente en un refugio seguro, donde podía explorar sus sentimientos sin restricciones y darle voz a su verdad. Las escenas en su mente pululaban con fuerza. Imaginó a un personaje caminando por su barrio, entre las luces de neón y sombras de sueños rotos, llevando consigo el peso del amor familiar y el deseo de liberarse. ¿Podría ese personaje ser él? No se daba cuenta de que estaba creando un espacio donde la autenticidad florecía, donde los prejuicios podían desvanecerse. Con cada escena que escribía, comenzaba a enfrentarse a sus temores, un pequeño triunfo que lo empoderaba. La voz de su padre no desaparecía, pero empezaba a transformarse, en lugar de un eco que lo limitaba, se convertía en un recordatorio de lo que quería demostrar, que sus sueños eran capaces de coexistir con la realidad, que la pasión podía ser un legado también. Sin embargo, al final de la jornada, la ansiedad persistía como una sombra. La competencia se acercaba y con ella el interrogante que lo devoraba: ¿sería capaz de mostrar su trabajo y, más importante, sería capaz de mostrarse a sí mismo al mundo? Los pensamientos retumbaban en su cabeza, preparándolo para la tormenta. Sabía que el día en que tuviera que presentarse sería un punto de inflexión. Ya no podía fugarse de lo que anhelaba. Era momento de decidir entre su voz y su silencio, y la pregunta que se mantenía latente emergió con fuerza: ¿estaría listo para enfrentar a quienes lo juzgarían, así como lo hizo Disney? Mientras la noche descendía, y él se perdía en su propio universo creativo, la incertidumbre lo arrastraba más profundo. Y en esa oscuridad le susurraba una pregunta final: ¿cómo se puede encontrar la valentía para ser realmente uno mismo cuando todo lo que ama pesa como plomo? Miguel despertó aquella mañana con una mezcla de emoción y trepidación. Los recuerdos de su noche en blanco sumido en la escritura aún danzaban en su mente. Había pasado horas atrapado en las páginas, cada letra un paso más hacia su verdad. Sin embargo, la presión del próximo día lo seguía oprimiendo. El discurso, las páginas escritas, el nervio de la presentación, todo giraba a su alrededor como un torbellino. Se levantó de la cama con una meta clara: debía preparar su discurso, tenerlo a la perfección antes de enfrentar a aquellos críticos imaginarios que lo acechaban en cada esquina. Se sentó frente a su computadora y comenzó a teclear. Una frase tras otra, pero sentía que cada palabra se deslizaba entre los dedos como arena. La voz de su padre, ese eco de expectativas no cumplidas, retumbaba en su mente, lo instaba a abandonarse a la seguridad de lo convencional. Miguel cerró los ojos nuevamente tratando de silenciar esa voz que amenazaba con sofocar su chispa creativa. Se dio cuenta de que estaba creando un escenario de batalla mental, donde sus sueños luchaban contra los rigores de la tradición familiar. Tal vez era el concepto de fallar lo que verdaderamente le aterraba, no la idea de ser artista, sino de no estar a la altura de lo que se esperaba de él. Decidió que no podía borrar su esencia. Se había dado cuenta de que su arte tenía un propósito más allá de reunir aplausos, era un vehículo para su vulnerabilidad. Comenzó a contemplar cómo podría tejer su experiencia personal en su discurso, compartir sus luchas, sus deseos, y su deseo de autenticidad. Eso podía convertirse en un puente hacia el entendimiento. Si lograba presentar su verdad sin filtros, tal vez podría liberarse de las expectativas ajenas. Necesitaba una nueva perspectiva. Su mente añoraba compañía, un oído no crítico, así que decidió llamar a Clara, su amiga de la universidad. Había sido un pilar en su viaje creativo, y sabía que su opinión no solo sería honesta, sino también constructiva. Explorar su narrativa con alguien de confianza podría ofrecerle la claridad que necesitaba. Cuando Clara llegó, comenzó a hablar sin tapujos. Compartió sus miedos, las voces que lo acosaban.
Se dio cuenta de que no estaba solo en sus inseguridades. Clara le relató experiencias propias de lucha y cómo, en ocasiones, había tenido que desafiar las expectativas familiares para seguir su pasión sincera. Su relato resonó, se dio cuenta de que todo ser humano tiene cicatrices que contar. La vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, se convertía en una herramienta poderosa. Clara lo incentivó a jugar con las palabras, a experimentar con el tono y el ritmo de su mensaje. Era fundamental conectar con su audiencia desde un lugar genuino. Sus ideas comenzaban a chisporrotear, cada vez más intensa la conexión de sus propios sentimientos hacia la realidad. Cada gesto de Clara alentaba su impulso y Miguel sintió que, poco a poco, la confianza empezaba a tejerse en su interior. Al final de la tarde, luego de varias horas productivas, Miguel tenía un borrador escrito. Había plasmado sus experiencias, sus fantasmas y sus metas en un discurso que deseaba compartir en voz alta. Estaba a medio camino entre el miedo y la emoción, y se dio cuenta de que esa presentación implicaría un gran paso hacia su crecimiento personal. Esa noche, mientras revisaba el contenido y se preparaba mentalmente, se dio cuenta de que su verdadero desafío no era simplemente la presentación, sino el acto de ser fiel a sí mismo. Al cerrar los ojos, nuevamente sintió esa inquietante seguridad de que estaba en el camino correcto. Tal vez no se trataba de impresionar a otros, sino de honrar su viaje. Pero cuando la madrugada llegó y tomó la carpeta con su discurso, sintió el frío gélido de la duda asomarse de nuevo. ¿Podría realmente aceptar la posibilidad de ser juzgado y, más importante, podría sobrellevar los ecos de desaprobación que sabía que vendrían? La angustia lo envolvió y una revelación lo sacudió. Estaba al borde de la valentía, aún no la había alcanzado. En ese instante Miguel se dio cuenta de que su verdad se sentía más poderosa que cualquier temor. La competencia se acercaba rápidamente y su temor se transformaba en una sombra persistente que lo instaba a huir. Pero la historia que había comenzado a forjar aún no le contaba su final. La próxima hora, sin embargo, significaría un destino definido. ¿Estaría listo para enfrentar al mundo y liberarse de las cadenas que lo ataban? Miguel despertó justo cuando la luz del sol comenzaba a asomarse por la ventana. La competencia estaba a la vuelta de la esquina y el peso de la ansiedad en su pecho había alcanzado niveles insoportables. Se sentó en la cama, respirando profundamente para calmar su mente agitada. Sabía que debía avanzar, pero la posibilidad de ser juzgado aún lo paralizaba. Desinteresado en la rutina del día, optó por dar un paseo. Tal vez el aire fresco le ayudaría a despejar la tormenta de pensamientos que lo bombardeaban. Caminando, se permitió observar a su alrededor. Las risas de los niños en el parque, el murmullo de la ciudad despertando, las historias de cada persona que pasaba junto a él. Si se detuviera a pensar un momento, podría encontrar una lección en cada rostro. Cada uno lidiaba con sus propios fantasmas, tal vez su lucha no era tan singular. Sin embargo, esa claridad momentánea se desvaneció cuando su mente regresó a la presentación. Se asomó a la ventana de su realidad, recordando las palabras de Clara sobre cómo el arte podía ser un espejo de su esencia. ¿Cómo podía hacer que su discurso resonara en otros si no se permitía compartir su autenticidad? Esa pregunta lo azotó y, en un intento por encontrar respuesta, comenzó a dar pasos más firmes. Decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Cada latido de su corazón lo instaba a actuar, tenía que desarrollar esa narrativa que había comenzado. Volvió a casa decidido a rehacer su discurso una vez más, pero esta vez con un enfoque diferente. En lugar de enfocarse en el miedo al juicio, se concentraría en el valor de su historia personal. Sentado nuevamente frente a su computadora, Miguel recordó detalles de su infancia que había relegado al olvido. Las noches en las que sus padres lo llevaron a ver obras de teatro, sus primeros intentos de escribir cuentos, el entusiasmo con que había abrazado su sueño de ser artista. Esa conexión con su pasado le otorgó un renovado impulso. El narrador que había estado buscando dentro de sí mismo emergía y tomaba forma. Escribió frenéticamente incorporando fragmentos de su vida, la pérdida de sueños, momentos de triunfo cuando se había atrevido a desafiar las expectativas. Este era el discurso que transformaba el miedo en poder. Aquellas que habían sido sus cicatrices ahora se convertían en puentes hacia la empatía. Cuando terminó, sintió que había escapado de las cadenas de su pasado. Lo que antes era un peso, ahora era una armadura. Sin embargo, la satisfacción se vio rápidamente opacada por una sombra de duda.
El eco del juicio, surgiendo de su propia mente, lo siguió hasta la mesa del comedor. Sus inseguridades asomaron, preguntándole si era suficiente. ¿Y si no le gustaba a nadie? Esa pregunta lo enfrentó, pero en lugar de rendirse, decidió afrontar la incertidumbre. La próxima vez que lo visitara, quería que su mente estuviera equipada con respuestas, no solo con preguntas. Cada palabra escrita se sentía más como una revelación que como una mera presentación. Tenía el poder de abrir puertas, no solo para él, sino para quienes pudieran escuchar su historia. Se sentía invencible pero al mismo tiempo vulnerable, el instante perfecto de equilibrio entre riesgo y recompensa. La noche antes de la competencia, mientras revisaba el discurso, sintió una oleada de emoción. Se dio cuenta de que su viaje no terminaba en una simple competencia, sino que empezaba a cobrar significado. Pero incluso en su preparación, el eco de la voz de su padre resonó, recordándole que siempre había expectativas. Sin embargo, esta vez, esas expectativas eran las suyas. La certeza de que podía transformar su miedo en coraje lo llenó de energía. Mientras el reloj marcaba la medianoche, una nueva pregunta surgió: ¿sería capaz de redefinir lo que realmente significaba tener éxito? ¿Podría liberarse de las ataduras del pasado y lanzar a la audiencia una parte de su alma? Los próximos días se configurarían como los decisivos. Tenía un discurso que resonaba con su historia. Ahora solo necesitaba el valor para compartirlo con el mundo. Pero al mismo tiempo su mente le advertía: había una línea delgada entre exhibir su vulnerabilidad y abrirse demasiado. La competencia aguardaba y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo o el eco de su propia voz contra la inseguridad. Este era un paso hacia la valentía, un reto contra lo que había sabido, y el momento de la verdad se acercaba a pasos agigantados. El día tan esperado llegó y Miguel sintió como su corazón retumbaba en su pecho mientras se preparaba para salir. La idea de estar frente a un grupo de personas, vulnerando su intimidad, lo mantenía en un estado de agitación. La mañana estaba llena de promesas, sin embargo, en su interior aún prevalecía ese nudo en el estómago. En su mente se repetía la misma pregunta: ¿sería su verdad suficientemente poderosa? El camino hacia el lugar de la presentación parecía interminable. Cada paso que daba lo acercaba a una revelación y al mismo tiempo, a una posibilidad de fracaso. Los rostros a su alrededor se desdibujaban y desaparecían en su concentración interna. Se dio cuenta de que esta competencia no solo era un escenario para mostrar su trabajo, sino un momento crucial para confrontar sus miedos más profundos. Sin embargo, mientras se acercaba al edificio, un pensamiento le dio fuerzas: esta era su oportunidad de ser visto, de ser escuchado. Al entrar, el bullicio de voces y el movimiento de cuerpos se mezclaban con su ansiedad. Las risas de los demás resonaban como una capa de seguridad que le resultaba ajena. Se sintió como un intruso en un lugar donde todos parecían estar listos, confiados. Pero al mismo tiempo, esa sensación de no pertenecer le sirvió de impulso. Miguel entendió que cada uno de esos rostros también enfrentaba sus propias batallas, y eso lo conectó con ellos de una forma inesperada. Tomó un profundo respiro mientras observaba a sus oponentes ensayar. Cada uno tenía su propia historia, su propio viaje. Y en ese instante revelador, Miguel comprendió que la competencia no giraba solo en torno al talento, sino a la forma de contar lo que había vivido. Decidido a abrazar su singularidad, se retiró a un rincón tranquilo, apartándose del bullicio. Allí pronunció en voz baja las primeras líneas de su discurso, como si se lo recitara a sí mismo para recordarle la razón por la que estaba ahí. Cuando llegó su turno, la luz de los focos lo bañó y el murmullo se desvaneció. En ese instante el mundo exterior se desvaneció. Se sintió completamente visto, expuesto frente a un mar de desconocidos. Pero no era el miedo lo que dominaba, sino una mezcla de hormigueo y euforia. Recordó las palabras que había escrito, las lecciones que había aprendido de su vida, y en un momento de claridad, entendió que era su historia la que importaba. Con cada palabra que fluyó de sus labios, Miguel sintió como el miedo se transformaba en conexión. Describió sus sueños, sus fracasos, sus inseguridades, y cómo, a pesar de todo, había decidido levantarse y seguir adelante. La audiencia parecía estar completamente absorbida y sorprendentemente él también sentía que se liberaba de sus ataduras. Había encontrado su voz, había encontrado la autenticidad que había estado buscando. Al finalizar, un aplauso resonó y por un instante Miguel sintió que todo su ser brillaba con un nuevo propósito.
La tormenta que había azotado su mente se había calmado, y en su lugar había emergido una certeza renovadora. Sin embargo, mientras abandonaba el escenario, una voz interna le advirtió que la verdadera prueba aún no había comenzado. Había logrado compartir su historia, pero la respuesta que esperaba lo llevaría a enfrentar un dilema crucial: ¿era suficiente simplemente ser escuchado, o necesitaba más para verdaderamente aceptar su propio valor? Las palabras de su discurso aún vibraban en su mente, pero se dio cuenta de que lo que había presentado era solo la punta del iceberg. Había muchas más capas por explorar, muchos más momentos por desenterrar. Con la adrenalina aún fluyendo, se preguntó, ¿sería capaz de seguir cuestionando su valía a medida que los comentarios y críticas llegaran? La competencia había sido solo el inicio, y Miguel se daría cuenta que su viaje apenas comenzaba. Una nueva inquietud burbujeaba en su interior, y la certeza de que el verdadero desafío aguardaba más allá del aplauso se instalaba. ¿Cómo se enfrentarían sus inseguridades ante la crítica y la validación del mundo? La historia de su transformación aún guardaba giros inesperados, y él estaba preparado para explorarlos. Miguel abandonó el escenario con una mezcla de euforia y confusión. Las palabras de su discurso aún resonaban en su mente, una melodía que se desvanecía con cada paso que daba. Al entrar en la sala de espera, las risas y las charlas se mezclaban en una sinfonía que parecía burlarse de su recién descubierta vulnerabilidad. Pero en lugar de refugiarse en la seguridad de su aislamiento, decidió acercarse a algunos de los otros participantes. Cada conversación que sostuvo se convirtió en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y aspiraciones. Estaba rodeado de soñadores, cada uno con su propio relato, su propia historia de lucha. Uno de ellos, Clara, compartió cómo había enfrentado el rechazo constante de distintas plataformas antes de hallar su voz. La clave es no rendirse, dijo, sus ojos brillando con el fuego de la pasión. Miguel escuchó atentamente, sintiendo cómo la presión de su propio dilema comenzaba a diluirse. Su experiencia le daba una confirmación a lo que había descubierto en el escenario: la conexión y el apoyo mutuo eran vitales. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Un grupo de jueces se acercó, y la realidad se volvió aplastante cuando se anunciaron las primeras impresiones. Las críticas eran cortantes, mezcladas con elogios, comentarios que parecían diseñados para descifrar quién sería el próximo en levantarse. Miguel, sin embargo, se sintió dividido. Por un lado, la admiración de los otros competidores le confería algo de fuerza. Por otro lado, el miedo al juicio, a la validación ajena, comenzaba a consumirlo nuevamente. Mientras intentaba procesar sus emociones, recordó que había llegado allí para compartir más que un relato, había venido a dar un paso hacia adelante en un camino de autodescubrimiento. Era el momento de preguntarse qué haría con las críticas que recibiría. Consciente de su vulnerabilidad, decidió que respondería con autenticidad a cada comentario, sabiendo que su historia solo comenzaba a desenredarse. Con un renovado sentido de propósito, Miguel se sentó frente a la hoja en blanco que había llevado consigo, desafiándose a sí mismo a escribir no solo su visión, sino cómo lo habían impactado las historias de otros. Era un ejercicio de reflexión que le permitiría pensar en todo lo que había aprendido, no solo sobre sí mismo sino también sobre el poder de la narración en un contexto de apoyo mutuo. Cada palabra que plasmaba sobre el papel era un movimiento en el eje de su evolución. Reflexionó sobre cómo el reconocimiento externo, aunque vital, no debía ser la única medida de su valía. La experiencia que compartía se enriquecía con cada interacción y cada intercambio en aquel microcosmos de creación. El verdadero desafío no era solo ser escuchado, sino también escuchar, digerir y procesar lo que otros compartían. Comenzó a delinear un mapa mental de futuras presentaciones, incluyendo no solo su voz sino la fusión de relatos que había encontrado, generando un escenario colectivo donde todos podían conectar. A medida que la noche caía y la sala se llenaba de murmullos de un futuro incierto, Miguel sintió una epifanía. El aplauso había sido la puerta de entrada, pero no el destino final. Cada crítica, cada palabra de apoyo, todo formaba parte del viaje hacia la autovaloración. Sin embargo, aún quedaban preguntas en su mente, desafíos que necesitaban ser abordados. La conexión que había sentido con las historias ajenas lo impulsaba a cuestionar: ¿sería capaz de llevar esta aceptación más allá del encuentro, hacia un espacio donde su voz no se viera limitada por el tribunal de opiniones ajenas? Con cada palabra escrita, una nueva visión comenzaba a brotar, pero el eco de las críticas resonaba como un fantasma persistente.
Miguel estaba a punto de descubrir que su valentía verdadera residía no solo en el acto de compartir, sino en la capacidad de sostener esa vulnerabilidad en el mundo real. La siguiente etapa de su viaje lo llevaría a un momento decisivo, cómo se enfrentaría a su propia autoexigencia y al deseo de validación externa. Las respuestas podrían transformarlo de maneras que nunca había imaginado. La noche había caído y la sala, ahora iluminada con luces cálidas, se sentía como un océano de posibilidades. Miguel se había zambullido en ese espacio, donde se entrelazaban las historias de todos los participantes. Cada susurro a su alrededor representaba un viaje de lucha y superación, un ecosistema de creatividad donde su voz, por fin, parecía encontrar un lugar. Sin embargo, la mezcla de entusiasmo y ansiedad era palpable en su interior, un tamborileo constante que le recordaba lo mucho que aún le faltaba por recorrer. Al examinar su hoja en blanco, Miguel se dio cuenta de que había comenzado a dibujar un esquemático no solo de su vida, sino de su autoevaluación. Se planteó una serie de preguntas incisivas. ¿Qué significaba para él el éxito? ¿Era simplemente la aprobación externa o había algo más? Este autodescubrimiento lo empujaba a una confrontación consigo mismo que empezaba a parecerse a un combate. Por primera vez en mucho tiempo se sintió incómodamente expuesto, como un gladiador ante los ojos del público, temeroso de defraudar. Decidido a no permitir que el miedo paralizara su progreso, tomó una decisión: buscaría su voz auténtica. Miguel comenzó a estructurar su próximo discurso no solo como un recuento de su vida, sino como un mensaje esperanzador donde la vulnerabilidad y la autenticidad se entrelazaran. Comprendió que su historia no era solo suya, se había convertido en una red de experiencias compartidas, un reflejo de sus luchas y de las luchas de otros. Esta percepción lo llenó de determinación. Mientras escribía, de repente se detuvo. Una idea audaz brotó en su mente. ¿Y si incluyera un capítulo sobre el fracaso, sobre cómo había sido capaz de levantar la mirada después de caer? El temor al juicio ajeno palpitaba en su pecho, pero la urgencia de conectar con la humanidad de sus oyentes lo empoderaba. Siguió escribiendo, abordando sus inseguridades con honestidad brutal. Fue un acto de liberación, un conflicto interno que comenzó a despejar su mente. Los ecos de la adulación y las críticas ya no lo afectaban con la misma intensidad. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era buscar la aprobación, sino construir su identidad a partir de lo que había aprendido. En ese acto de escribir se estaban desvaneciendo las sombras del juicio. A medida que cada frase fluyó, una parte de él se sentía cada vez más fuerte, más capaz de soportar la mirada ajena. La sala de espera se vaciaba poco a poco, pero Miguel estaba centrado, ensimismado en su propia explosión de creatividad. Pensó en Clara y su historia de perseverancia. La conexión que había sentido con ella y otros tenía más peso en su conciencia de lo que imaginaba. Aquellos momentos transformativos le mostraban que podían ser trampolines hacia un cambio real. Mientras finalizaba el borrador, Miguel sintió la necesidad de compartir su trabajo. Sin embargo, la idea de presentar su nueva narrativa ante otros le provocó un miedo renovado. ¿Y si sus palabras no resonaban? ¿Y si la vulnerabilidad que había decidido abrazar era vista como una debilidad? La autoexigencia comenzó a surgir nuevamente como un monstruo en la oscuridad. La tensión crecía en su interior, y frente a esa hoja repleta de palabras, Miguel se encontró en una encrucijada. Sabía que la próxima presentación no sería solo una actuación, sino una revelación de su verdadero ser. El dilema era claro: pondría su autenticidad a prueba ante los mismos ojos que podrían juzgar su valor. Con el corazón palpitando y una mezcla de nervios y determinación, se prometió a sí mismo que no se retiraría ahora. La voz de Miguel por fin estaba lista para ser oída, no con la expectativa de aplausos, sino con el deseo innato de ser él mismo. El camino hacia su transformación había comenzado, pero el verdadero reto aún estaba por descifrar. Su historia, revelada con valentía, podría abrir nuevas puertas. Pero ¿qué pasaría si lo que encontraba al cruzar esas puertas no era lo que había imaginado? El siguiente paso lo llevaría a confrontar no solo su miedo, sino las expectativas que había construido sobre sí mismo. La verdadera batalla estaba aún por venir. Miguel despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y emoción. Cada respiración parecía traer consigo un mantra: hoy es el día de la revelación. Mientras se afrontaba al espejo, su reflejo le devolvía una mirada de determinación que en el pasado le habría parecido inalcanzable.
Ahora, sin embargo, era un hombre en busca de autenticidad, un guerrero dispuesto a batallar contra sus propias limitaciones. A lo largo de sus días anteriores, había estado cocinando su discurso a fuego lento, dejando que las experiencias y las emociones se fusionaran en una narrativa que reflejara no solo su vida, sino una lección universal sobre el fracaso y la resiliencia. Cada palabra escrita se había convertido en un ladrillo en la construcción de su voz, y cada momento de duda en un paso hacia su fortaleza. Cruzó la puerta de su hogar y el aire fresco le abrazó, revitalizándolo. En la calle, las conversaciones de los transeúntes, los sonidos de la ciudad despertándose y el ritmo constante de la vida le recordaron que no estaba solo en su viaje. La multitud representaba un mosaico de historias, de caídas y ascensos, y en cada rostro podía ver un eco de su propia lucha interna. Al llegar al lugar del encuentro, Miguel fue recibido por un bullicio de murmullos y risas. Sin embargo, esa energía vibrante no hizo más que amplificar sus nervios. Se sentó en un rincón tranquilo, donde intentó unificar sus pensamientos. Tomó su hoja y leyó lo que había escrito una vez más, buscando la conexión entre su historia y la de aquellos que lo escucharían. Pero una voz interna cuestionó su decisión de ser tan vulnerable. ¿Es realmente necesario revelar tanto?, se preguntó. La reflexión lo llevó a una epifanía. Sí, su historia era un camino hacia la conexión. Era un puente que unía no solo a su ser con los demás, sino a todos los presentes en esa sala. El horror al juicio, el deseo de ser aceptado, se transformó en una urgencia por compartir su verdad. Este era el verdadero propósito de su discurso. La primera ronda de presentaciones comenzaba y sintió la presión acumulándose en su pecho. Mientras los demás tomaban el escenario, sus corazones latían al unísono, pulsando al compás de sus temores y esperanzas. Las historias de cada uno resonaban con la suya, y en ese momento, Miguel se dio cuenta del costo de no ser auténtico. Cuando le llegó su turno, Miguel se levantó lentamente sintiendo el peso de cada mirada. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar su nombre, pero también surgió una chispa de valor. A medida que se acercaba al micrófono, se lanzó de lleno a su discurso, las palabras fluyeron con la misma intensidad de sus emociones. Habló de sus fracasos, de las noches en vela, de los momentos en que sintió que todo estaba perdido, pero también de su renacer. La honestidad brutales de sus palabras reverberaron en la sala. Pudo ver en los rostros de sus oyentes cómo su vulnerabilidad se convertía en un espejo al cual muchos podían asomarse. ¿Había elegido el camino correcto? El eco de su voz se transformó en una invitación a la reflexión. Mientras escuchaba el murmullo de la reacción, comprendió que haber revelado su verdad era una decisión que lo liberaba. Pero al concluir, no todo fue euforia. El verdadero desafío de su transformación comenzó a expandirse. Se sintió eufóricamente expuesto, y la posibilidad de rechazo u ovación pendía en el aire como una espada de doble filo. Al término de su presentación, la ovación que siguió no solo resonó en sus oídos, sino en su alma. Había compartido sus miedos más profundos, y en el proceso, había comenzado a construir algo nuevo. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, la pregunta persistía: ¿habría sido suficiente? ¿Podría realmente entrar en ese nuevo capítulo de su vida con la autenticidad que tanto anhelaba? Mientras comenzaba a dejar la escena, sintió que el verdadero camino apenas comenzaba. La energía de la sala, la calidez de los aplausos, y la posible incertidumbre de su futuro se mezclaban, vibrando en sintonía. Miguel estaba listo para dar el siguiente paso, esa danza entre el miedo y la valentía, pero no podía evitar cuestionar lo que vendría después. ¿Podría sostener la luz que acababa de encender, o se apagaría al enfrentarse a nuevas adversidades? Miguel salió del escenario, los ecos de los aplausos aún resonaban en su mente como un mantra revitalizante. Sin embargo, a medida que la euforia se desvanecía, la realidad se hacía presente. Había abierto una puerta hacia su nuevo ser, pero ese umbral venía acompañado de un inmediato desafío. Cada paso que daba lo llevaba a una encrucijada, y la incertidumbre que lo envolvía era palpable. ¿Qué significaba para él ser auténtico en un mundo que a menudo promovía la superficialidad? Mientras caminaba hacia la salida, sus pensamientos daban vueltas en su cabeza. Había sentido el poder de la vulnerabilidad, pero ¿podría sostenerse en esa autenticidad el resto de su vida? La adrenalina comenzó a convertirse en dudas, y una parte de él temía que esa conexión efímera se desvaneciera, así como el eco de sus palabras en la sala se desvanecía. Fuera, el mundo continuaba con su frenética rutina.
Las personas pasaban cada una enfocada en sus propios destinos, y Miguel sintió como si estuviera en una esfera distinta. Su mente se debatía entre la necesidad de compartir su historia en un formato más amplio, de llegar a más personas, y la inquietud que eso le generaba. Sabía que después de haber estado tan expuesto, cualquier nuevo intento de crear su voz podría ser juzgado más severamente. Al regresar a su hogar, la soledad lo envolvió, y la comodidad de su espacio se tornó inquietante. Atrapado entre el miedo y la necesidad de avanzar, decidió que la única manera de solidificar su crecimiento era enfrentar esas inseguridades de frente. Se sentó a escribir, cada palabra esta vez impregnada con su vulnerabilidad revisitante. Reflexionó sobre su discurso y cómo había resonado con aquellos que le escucharon. Esa era su chispa, su historia podría ser la fuerza para inspirar a otros. Las horas pasaron y en vez de un simple ejercicio de autoexpresión, sus palabras comenzaron a transformarse. Miguel se dio cuenta de que tenía algo más que ofrecer. Con cada nuevo párrafo fue emergiendo una versión más profunda de sí mismo, una que comprendía que el impacto de su historia iba más allá de su propio viaje. Sin embargo, a cada palabra escrita, una sombra se asomaba, el temor a ser incomprendido o, aún peor, ignorado. Algo en su interior resonaba con esa incertidumbre que lo había acompañado toda su vida. Empezaba a entender que el verdadero desafío no era solo la narración de su historia, sino el acto de continuar compartiéndola en el camino que había iniciado. De repente una idea audaz le cruzó por la mente, ¿y si organizara un taller, un espacio donde otros pudieran también compartir sus historias? Aunque el pánico lo invadió, la premisa lo entusiasmó. El poder de la comunidad que había sentido en el evento resurgía, pero transformado, ahora, él sería el catalizador. Sin embargo, al pensar en el plan de acción, la certeza comenzó a tambalearse. Miguel se enfrentaba a un dilema interno, era capaz de liderar un espacio tan vulnerable para otros, cuando aún había aspectos de sí mismo que sentía no había comprendido del todo. Aunque el impulso era fuerte, la pregunta persistía, ¿realmente tenía la capacidad de sostener un taller de sanación y autenticidad? Con ese nuevo propósito pulsando en su interior, Miguel decidió que no podía ignorar la chispa que acababa de encender. Esa noche, mientras escribía con fervor, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero la incertidumbre aún lo acechaba, incluso al edificar puentes hacia otros, podría hacerlo sin perderse a sí mismo en el camino. El amanecer traería respuestas, le prometió. Pero el día ya se acercaba, y un nuevo desafío lo aguardaba. ¿Cómo confrontaría la resistencia interna en su búsqueda personal y en su deseo de ayudar a otros a encontrar su voz? La pregunta lo acompañaría mientras se preparaba para dar el siguiente paso. Miguel se despertó temprano esa mañana, el sol entrando por la ventana con un brillo que parecía anticipar un nuevo amanecer. Sabía que este era el momento decisivo, el inicio de una etapa en su vida que podría marcar un antes y un después. La idea de organizar un taller para compartir su experiencia y ayudar a otros a contar sus historias había germinado en su mente como una semilla esperanzadora. Ahora era la hora de la verdad, tendría la valentía de llevarlo a cabo. Armado con la certeza de que había crecido y aprendido a lo largo de su viaje, se sentó en su escritorio y comenzó a planificar cada detalle. La idea de crear un espacio seguro donde las personas pudieran compartir sus vulnerabilidades lo emocionaba y aterraba a la vez. Analizaba su propio miedo pensando en cómo lo había superado, y se dio cuenta de que esta oportunidad no solo beneficiaría a otros, sino que también sería un nuevo capítulo para él. Buscó una sala adecuada, accedió a los recursos necesarios y, lo más importante, se puso en contacto con algunos de los amigos que lo habían apoyado en su viaje, incluyendo a Clara. Juntos comenzaron a estructurar el taller, definiendo objetivos y reflexionando sobre las herramientas que podían brindar a los participantes para ayudarles a expresarse. Cada conversación lo llenaba de energía y fortalecía su convicción de que este era el camino que quería seguir. El día del taller llegó y Miguel sintió como la adrenalina corría por sus venas mientras se preparaba para recibir a los asistentes. Cada encuentro al que había asistido y cada historia compartida lo habían llevado a ese punto. De repente todo aquello que parecía inalcanzable había cobrado forma ante sus ojos. Estaba a punto de cumplir una promesa, tanto a su abuela como a sí mismo, la de compartir su arte, de dar voz a quienes habían sido silenciados. Cuando los participantes comenzaron a llegar, vio en sus rostros la misma mezcla de incertidumbre y esperanza que había experimentado al subir al escenario por primera vez.
Había una conexión palpable en el aire, como si cada uno de ellos cargara consigo un mundo de anhelos y temores que estaban listos para compartir. Miguel en ese instante se sintió empoderado, allí estaba, no solo como un facilitador, sino como un igual, un compañero en la lucha por la autenticidad. El taller fluyó en un ambiente de confianza. A medida que cada participante comenzaba a abrirse, Miguel notó que sus propios miedos y dudas se desvanecían. Las historias compartidas resonaban, y en cada risa y lágrima, había una poderosa sinergia que reafirmaba su propósito. Él escuchó relatos de sueños aplastados, de fracasos y de la búsqueda incesante de la verdadera identidad. Finalmente llegó el momento en que Miguel se animó a compartir su propia historia, no como el conferencista que había sido en la competencia, sino como un ser humano que había luchado y perseverado. Con honestidad relató su travesía, sus luchas internas y cómo había dado el salto hacia la autenticidad. La sala se convirtió en un refugio de empatía y comprensión, y Miguel sintió el peso de su viaje aliviándose con cada palabra compartida. Cuando el taller llegó a su fin, los aplausos resonaron, pero más allá del reconocimiento, lo que Miguel sintió fue un profundo sentido de pertenencia. Había logrado crear un espacio donde no solo se compartieron historias, sino que se construyeron lazos. En cada rostro vio el reflejo de su propia transformación, y comprendió que su camino había encontrado un nuevo rumbo, el de ser un facilitador de cambios y un catalizador de valientes. Al regresar a casa esa noche, una profunda satisfacción lo envolvió. Había alcanzado lo que parecía imposible, su voz no solo había sido escuchada, también había ayudado a otros a alzar la suya. Sentía la confianza sólida que brotaba de adentro, bien cimentada en su autenticidad y su compromiso con su arte. Este era el logro que siempre había anhelado, un propósito claro que se extendía más allá de sí mismo. En ese momento Miguel se vio a sí mismo no solo como un cineasta o un artista, sino como un narrador de historias, alguien que pudo utilizar su dolor para iluminar el camino de otros. Y así, mientras el eco de sus palabras aún resonaba en su corazón, entendió que había encontrado su lugar en el mundo. No esperes más para descubrir tu propia voz. Es el momento de actuar y construir el camino que anhelas. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias emotivas y exclusivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora, tú puedes marcar la diferencia. Comparte estas historias con al menos 5 amigos que necesiten recibir este mensaje de superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no lo dejes pasar.